Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros para un nuevo vídeo que, les aseguro, les va a encantar y va a dejar a más de uno con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento, ese universo que tantas emociones nos despierta, específicamente en esas parejas que logran robarnos el corazón en la pantalla, cuya química traspasa la ficción y nos hace soñar despiertos, deseando, en muchas ocasiones, que esa magia que vemos entre ellos perdure y se extienda también a sus vidas reales. Y precisamente el tema que nos trae hoy aquí, que ha estado resonando fuertemente en las redes sociales, inundando todos los foros de fans y protagonizando las conversaciones de café de todos los acérrimos seguidores de las series turcas, es uno que ha mantenido en vilo a una legión de admiradores. Estoy hablando, por supuesto, de la icónica pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí han adivinado correctamente. Hoy no vamos a especular, no vamos a dar rodeos. Hoy vamos a desentrañar el misterio que ha mantenido a tantos expectantes, vamos a analizar minuciosamente las pistas, a conectar los puntos y, lo más importante, vamos a llegar a la gran y tan esperada revelación: Hande y Kerem están juntos de nuevo. Y la pregunta del millón que seguramente tienen en mente es, ¿cómo lo sabemos? Pues bien, acompáñenme en este apasionante viaje porque les vamos a traer la confesión, el cúmulo de indicios y las evidencias que juntas lo revelan todo de manera contundente. Antes de sumergirnos de lleno en esta emocionante noticia, y como siempre, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y lo que es igual de importante, nos brindan un apoyo inmenso para seguir trayéndoles todo el chisme más jugoso, las noticias más frescas y los análisis más profundos del apasionante mundo del espectáculo. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy con ustedes no es un simple rumor de pasillo, ni una especulación infundada basada en un simple like en redes sociales o un comentario casual. Estamos hablando de información que, si bien es cierto que puede que no sea una declaración oficial del tipo «estamos juntos y nos casamos mañana con arroz y lentejas», sí que apunta de una manera increíblemente clara y contundente a que su relación, esa que tanto amamos, ha sido retomada. Hemos estado siguiendo muy de cerca cada uno de sus movimientos, cada detalle, cada aparición pública, cada interacción, y créanme, las señales son inequívocas, son más que claras. Para aquellos de ustedes que nos han acompañado desde hace tiempo, recordarán perfectamente que Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa y aclamada serie turca Senkalkam, conocida en español como Me robaste el corazón. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, interpretando a Eda y Serkan, hubo una química innegable, una conexión que trascendía la propia ficción, que se sentía en el aire, que llegaba directamente a nuestros corazones y que hacía vibrar a la audiencia. Sus personajes se convirtieron instantáneamente en la pareja del momento, la pareja a seguir, y su química en la vida real, para muchos de nosotros, era algo que se palpaba, algo que se sentía en cada mirada, en cada gesto, casi tangible. Y como suele suceder en estos casos, esa chispa profesional, esa conexión en el set, terminó floreciendo en algo mucho más profundo, en algo real. Durante un tiempo ambos intentaron mantener su relación en la esfera privada, lejos del ojo público, pero los rumores eran cada vez más fuertes, cada vez más persistentes, y eventualmente fueron ellos mismos quienes, para alegría de sus seguidores, confirmaron lo que muchos ya esperábamos: estaban juntos. Se convirtieron en una de las parejas más queridas, más adoradas y más seguidas del panorama del espectáculo turco, y su relación era un tema recurrente en las noticias, en las revistas, en las portadas y, por supuesto, dominaba las conversaciones en las redes sociales. Los fans los adoraban, creaban fanfics que nos hacían suspirar, editaban vídeos emotivos que compilaban sus mejores momentos, y cada foto que compartían juntos, por pequeña que fuera, era motivo de celebración masiva. Eran la pareja perfecta, o al menos, esa era la imagen que proyectaban y que nosotros, con todo nuestro cariño, percibíamos. Sin embargo, la vida, como todos sabemos, es un camino lleno de giros inesperados, de altibajos, de sorpresas. Después de un tiempo de relación, de compartir su amor con el mundo, la pareja sorprendió a sus seguidores, y al mundo del entretenimiento en general, anunciando su separación. Fue un golpe duro para muchos de sus fans, un momento de decepción generalizada. Y aunque, por supuesto, respetamos profundamente sus decisiones personales y entendemos que las relaciones tienen sus propios ritmos y desafíos, siempre quedó en el corazón de muchos de nosotros esa pequeña espina, esa esperanza tenue pero persistente de que quizás,
solo quizás, la magia que vimos entre ellos, esa conexión tan especial, pudiera renacer. Y es precisamente esa esperanza, esa llama que nunca se apagó del todo, la que ha estado alimentándose de manera significativa en los últimos meses. Hemos sido testigos de cómo Ande y Kerem han ido acercándose nuevamente. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles para los menos atentos, comentarios escuetos en publicaciones del otro, likes estratégicos, la presencia en los mismos eventos pero manteniendo una distancia prudencial, sin interactuar directamente. Poco a poco, la cosa fue escalando. Empezaron a ser vistos juntos en situaciones más privadas, en citas que parecían más íntimas, almuerzos discretos, cenas a la luz de las velas, paseos relajados por la ciudad. Y aunque evidentemente intentaban mantener un perfil bajo, ser lo más discretos posible, las cámaras de los paparazzi y, sobre todo, los ojos siempre atentos de sus fieles seguidores, logran captar algo, siempre logran vislumbrar. Pero hoy no vamos a hablar de un simple algo. Hoy vamos a hablar de la confesión. ¿Y cuál es esa confesión? Bueno, para llegar a ella, para poder afirmar con tanta certeza lo que vamos a revelar, tenemos que considerar una serie de eventos recientes, una constelación de indicios que en conjunto pintan un panorama innegable y muy esperanzador. Primero hablemos de las declaraciones recientes de Ande. En una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, se le preguntó directamente sobre su relación con Kerem Bürsin. Si bien es cierto que no dio un rotundo sí a la pregunta explícita de si estaban juntos de nuevo, sus respuestas fueron, cuanto menos, evasivas de una manera muy particular, pero a la vez increíblemente esperanzadoras. Utilizó frases que, analizadas con detenimiento, son verdaderos tesoros de información. Habló de que estamos en un buen momento, que nos estamos conociendo de nuevo, y lo más revelador, añadió que hay mucho cariño y respeto entre nosotros. Estas palabras, aunque no son una confirmación oficial y directa, son un indicio extraordinariamente fuerte de que existe una reconciliación en marcha o al menos, un intento muy serio y considerado de retomar su relación. Para una persona que, como Ande, ha sido tradicionalmente muy reservada con su vida privada, estas declaraciones son un auténtico regalo para sus fans y un claro mensaje de que las cosas están cambiando positivamente. Ahora pongamos en la balanza las acciones, los gestos de Kerem Bürsin. Él también ha sido visto en compañía de Ande en diversas ocasiones, y estas apariciones no parecen ser fruto de la casualidad. Más recientemente ambos fueron fotografiados saliendo juntos de un evento, y las imágenes que circularon son bastante reveladoras. No se trata solo de una coincidencia fortuita, sino de una presencia constante y cada vez más visible el uno al lado del otro. Y lo más importante, la actitud que ambos muestran en estas fotografías. Se les ve relajados, sonrientes, cómplices, y con una conexión que evoca poderosamente la que compartían en los inicios de su relación. No hay rastro de tensión, no hay incomodidad en sus gestos. Al contrario, se percibe una familiaridad, una comodidad y una naturalidad que solo se logran con el tiempo, con la intimidad y, evidentemente, con sentimientos profundos y consolidados. Pero la verdadera confesión, el detalle crucial que pone todas las piezas del rompecabezas en su lugar, no proviene de una declaración directa de ellos dos, sino de una fuente muy cercana a ambos. Y es aquí donde entra la información privilegiada que hemos recopilado, esa información que nos permite afirmar con un altísimo grado de certeza que Ande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Una fuente muy cercana a ambos que, por razones de privacidad, prefiere mantenerse anónima, ha compartido detalles cruciales y reveladores sobre su reconciliación. Según esta fuente, la separación de Ande y Kerem no fue un punto final, un adiós definitivo, sino más bien un hasta luego necesario. Ambos sintieron la necesidad de tomarse un tiempo, de crecer individualmente, de madurar sus carreras profesionales y, sobre todo, de reencontrarse consigo mismos. Y afortunadamente para sus seguidores, ese tiempo de reflexión y crecimiento personal les ha servido precisamente para darse cuenta de lo que realmente significan el uno para el otro. Esta fuente fiable revela que la decisión de retomar su relación no fue impulsiva, no fue un arrebato de pasión momentáneo, sino una decisión meditada, pensada y consciente. Ambos se dieron cuenta de que la conexión especial que tenían era algo realmente único, algo raro y difícil de encontrar en la vorágine del mundo del espectáculo. El cariño que sentían el uno por el otro nunca desapareció por completo. Y el respeto mutuo que siempre estuvo presente, se fortaleció aún más durante el tiempo que estuvieron separados. La fuente también menciona que las recientes apariciones públicas no son solo un reencuentro casual o un intento de generar expectación,
sino que son parte de un proceso gradual, calculado, para volver a estar juntos de manera oficial, pero esta vez, sin la presión mediática abrumadora que enfrentaron en su momento. Quieren darse su propio espacio, disfrutar de su relación con calma, sin el escrutinio constante y a veces invasivo de la prensa y del público. Además hay un detalle, un pequeño gesto que ha pasado desapercibido para muchos, pero que a nosotros nos pareció increíblemente significativo y revelador. En una de las entrevistas recientes de Kerem, cuando se le preguntó de manera general sobre su vida personal, él esbozó una sonrisa particular, esa sonrisa suya tan característica, y dijo algo así como: las cosas buenas toman tiempo y a veces, lo que se pierde se puede reencontrar. Esta frase, pronunciada con esa sonrisa enigmática, en el contexto de todas las demás pistas que hemos ido recopilando, cobra un significado mucho más profundo y contundente. Es una forma sutil pero poderosísima de indicar que hay una reconciliación en marcha, de anunciar su regreso sin decirlo explícitamente. Es una manera de preparar el terreno, de mandar un mensaje codificado a sus seguidores más fieles, a aquellos que han estado con ellos desde el principio, sin tener que dar explicaciones detalladas que pudieran generar más controversia. Otra pieza clave en esta confesión indirecta, pero innegable, son los recientes proyectos profesionales de ambos. Tanto Hande como Kerem están inmersos en proyectos sumamente importantes y exitosos. Hande ha brillado con luz propia, recibiendo múltiples nominaciones y premios por su destacada actuación en sus últimos trabajos, consolidándose como una de las actrices más talentosas y cotizadas de Turquía. Por su parte, Kerem también ha tenido un recibimiento excepcional por sus trabajos recientes, demostrando su versatilidad y su gran talento. Y según nuestra fuente, este momento de éxito individual y estabilidad profesional les ha proporcionado la confianza y la solidez necesarias para embarcarse nuevamente en una relación. Ya no hay presiones externas relacionadas con sus carreras, no existen inseguridades sobre sus trayectorias profesionales. Al contrario, se apoyan mutuamente, celebran sus logros juntos y tienen un deseo renovado de compartir sus vidas y sus éxitos. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Significa que la pareja que tantas alegrías, tantas emociones y tantos suspiros nos provocó en Senkalkam, no solo ha vuelto a estar junta, sino que, al parecer, se encuentra en un momento mucho más maduro, más sólido y más consciente de su relación. Las evasivas y esperanzadoras respuestas de Hande, las sonrisas significativas y las frases crípticas de Kerem, las apariciones públicas cada vez más frecuentes y coordinadas, y sobre todo, la información corroborada de fuentes cercanas y fiables. Todo apunta de manera inequívoca hacia un mismo destino: Hande y Kerem están juntos de nuevo y, al parecer, más felices y enamorados que nunca. Es la confesión que tantos esperábamos, la confirmación que ha hecho vibrar a millones de fans, y aunque no sea un anuncio oficial con confeti, fuegos artificiales y una declaración pública grandilocuente, las señales son tan claras, tan contundentes, que no dejan lugar a dudas. Es el regreso triunfal de una pareja que conquistó nuestros corazones, y que ahora, con esta nueva oportunidad, con esta madurez y con este amor renovado, promete seguir haciéndolo y enamorarnos aún más. Ahora, antes de concluir este vídeo, queremos saber, más que nada, ¿qué piensan ustedes? ¿Están tan emocionados como nosotros con esta noticia? ¿Creían que su relación podría retomarse y tener una segunda oportunidad? ¿Qué es lo que más les gusta de Hande y Kerem como pareja, tanto en la ficción como en la vida real? Déjenos sus opiniones, sus impresiones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y si han disfrutado de este vídeo y de la información exclusiva que les hemos traído hoy, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans incondicionales de Hande y Kerem, para que no se pierdan esta emocionante noticia. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra gran familia de amantes del espectáculo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las novedades, los análisis y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos una vez más en este apasionante recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más exclusivas. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten de la vida. Adiós.